Bienvenidos a todos. Hoy continuamos nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y los versículos 12 y 13. De lo que vamos a estar hablando es acerca de la tentación de Jesús. Y si les parece, vamos a comenzar entonces leyéndolo y luego tendremos algunas consideraciones al respecto. Dice así la palabra del Señor. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Bueno, Marcos recoge la tentación de Jesús de una forma muy abreviada, y nosotros a lo largo de nuestro estudio hoy vamos a hacer diferentes referencias al mismo pasaje, tal como aparece en los evangelios de Mateo y de Lucas, donde está bastante más ampliado. Bueno, en cualquier caso, vemos la progresión que Marcos va siguiendo en su evangelio, y la tentación viene a continuación del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo ya tuvimos ocasión de ver que el Señor había sido aprobado por el Padre, había sido ungido por el Espíritu Santo. Y ahora, a continuación, va a ser probado en el desierto por medio de las tentaciones. Ahora, no debemos entender esta tentación de nuestro Señor aquí como una de las tentaciones que nosotros podemos tener. Desde luego, bueno, pues hay ciertas similitudes, pero a lo que me refiero es que lo que estaba en juego era algo mucho más grande. Estamos hablando finalmente del mismo Hijo de Dios enfrentándose en una batalla contra el mismo Satanás. El resultado de lo que ocurriera aquí, en ese momento, sería decisivo no solamente para él mismo, sino también para toda la raza humana. Como ya sabemos, el diablo es conocido en la Biblia como el príncipe de este mundo. Y el Señor Jesucristo venía a librarnos, a librar a los hombres pecadores, precisamente del poder, de la esclavitud, de la tiranía del diablo. Y como tal, el Señor Jesucristo se había presentado como un hombre. Ahora, la cuestión era demostrar si el Señor Jesucristo era un hombre perfecto o era un hombre como nosotros, un hombre pecador también, que por lo tanto no podría de ninguna forma salvarnos ni librarnos del pecado. Entonces lo que está en juego es esta batalla entre el diablo y entre nuestro Señor Jesucristo de cara a conseguir la salvación de los hombres. ¿Fracasaría el Señor Jesucristo como lo hizo Adán en el huerto del Edén? ¿O por el contrario saldría victorioso? Esto es de lo que vamos a tratar aquí, ¿no? Por otro lado, el pasaje también tiene una relevancia importante para nuestra propia vida como creyentes, porque la tentación es una experiencia bien conocida, bien familiar para todos nosotros. Nosotros como creyentes también enfrentamos a lo largo de la vida un conflicto espiritual permanente y somos tentados una y otra vez. No encontraremos descanso hasta que estemos ya en la presencia del Señor, libres de esto, ¿no? de este mundo. El apóstol Pablo nos hablaba de este conflicto espiritual que como creyentes tenemos y nos exhortaba a estar bien preparados para hacer frente a nuestro enemigo el diablo. Como ustedes recordarán, en la carta que Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 6, allí tenemos en los versículos del 10 al 13 esta exhortación. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.
A continuación, luego, pues nos describe los distintos componentes de esta armadura. Pero aquí tenemos la exhortación. El creyente está también inmerso en un conflicto espiritual y va a ser tentado, va a ser probado, igual que nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este pasaje se reviste de mucha importancia, tanto en lo que implicaba para nuestro Señor Jesucristo como el hombre que se presentaba para salvarnos, como también un ejemplo para nosotros mismos de cómo enfocar, cómo encarar este conflicto que nos es tan habitual también, ¿no?, en cuanto a las tentaciones. Bien, pues entonces entramos en nuestro pasaje y la primera cosa que nos tenemos que preguntar es: ¿quién es el diablo? ¿Existe realmente el diablo? Hay ya teólogos modernistas, liberales, que no creen en el diablo. Y hay mucha gente en la calle que no creen en el diablo. Pero la Biblia habla con mucha claridad acerca de la existencia del diablo. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos de él? Bueno, pues sabemos que originalmente era un ángel muy importante y era conocido como querubín grande, protector. Esto estaría en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. También es llamado lucero, que significa hijo de la mañana. Esto aparecería en Isaías capítulo 14 y el versículo 12. Y parece que este ángel especial fue una obra culminante en la creatividad de Dios, según Ezequiel capítulo 28, versículos 12 y 13. Sin embargo, fue precisamente ese mismo poder y esa misma hermosura que tenía Satanás en un comienzo al ser creado por Dios lo que le llevaron a caer en el orgullo y en la vanagloria. Y queriendo ser igual a Dios, se rebeló contra Dios y cayó en pecado. Hay citas que hablan de esto también en Isaías capítulo 14, los versículos 13 al 15, en Ezequiel capítulo 28, versículo 16. En su rebelión arrastró también a otros ángeles. Probablemente debamos de interpretar que una tercera parte de esos ángeles cayeron, se rebelaron juntamente con él, tal como aparece en Apocalipsis capítulo 12 y versículos 3 y 4. A partir de su caída, Lucero, tal como era conocido, se convirtió en Satanás. Y este es un término hebreo que significa adversario. Lo podríamos ver en Job, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 1. Es el adversario. También es conocido como el diablo, que es un término griego que significa acusador, calumniador. Y así aparece, los dos nombres aparecen juntos en Apocalipsis 12, 9. Aparecen allí diablo y Satanás. Pero esta es la labor que él realiza. Es el adversario, es el acusador, el calumniador. Ha conseguido poder también en este mundo porque a su rebelión nos hemos unido los hombres. El género humano se rebeló contra Dios en el huerto del Edén y esto ha servido para que el diablo adquiriera autoridad y poder también en este mundo. Así que la Biblia se refiere a él en ocasiones también en el Nuevo Testamento como el príncipe de este mundo o como el príncipe de la potestad del aire. Por ejemplo, podríamos verlo en Efesios capítulo 2 y versículo 2 o en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 30. Por lo tanto, es un ser real, un ser caído, rebelado contra Dios, y un ser que se opone a Dios y que ha conseguido cierto apoyo, cierto seguimiento entre otros ángeles y también entre los hombres. Ahora, aquí lo que nos vamos a encontrar, por lo tanto, en este pasaje que estamos estudiando es a Satanás en el desierto con Jesús. Hay un enfrentamiento. Ahora, nuestro texto dice que el Espíritu le impulsó al desierto. Y esta expresión aquí, la idea de impulsar, es una palabra bastante fuerte en el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, Mateo dice que fue llevado y Lucas dijo que era conducido al desierto. Pero Marcos dice fue impulsado y tiene mucha fuerza. Es como hay una fuerza, una impresión, una presión para que el Señor Jesucristo vaya al desierto. Una presión que está ejerciendo el Espíritu Santo. Y es, ya digo, una cuestión bastante fuerte. Ahora, ¿por qué y para qué
el Señor Jesucristo fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto. Nos puede llamar un poco la atención, ¿no? Que una vez que había sido aprobado por el Padre en el bautismo, pues luego fuera llevado al desierto donde encontramos que va a ser tentado. Bueno, vayamos viendo esto por partes. En primer lugar, el hecho de que el Señor fuera impulsado no quiere decir que el Señor estaba ofreciendo resistencia, ni mucho menos. El Señor Jesucristo obedecía y era sensible en todo a la voluntad del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo en todo momento. Ahora, lo que el pasaje nos está diciendo es que había una intensidad en la voluntad, en el deseo del Espíritu Santo de que el Señor Jesucristo fuera al desierto. Ahora, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, como en todas las cosas que pasan en nuestra vida, pues puede haber una finalidad doble. Por un lado, pudiera ser que nuestro Señor Jesucristo fuera llevado por el Espíritu al desierto con el propósito de que allí tuviera un tiempo de preparación en la comunión con su Padre para enfrentar posteriormente su ministerio público. Y esto, pues por lo tanto, sería un lugar de retiro espiritual para entablar esa bella comunión entre el Padre y el Hijo que tanto bien le hacía. Y probablemente el Espíritu Santo le llevó allí con ese propósito, con esa finalidad. Pero el diablo aprovechó esa coyuntura con otro propósito bien diferente. Y su propósito, como siempre, es el de tentarle, el de probarle, el de apartarle y desviarle de la voluntad de Dios. La primera opción, el hecho de que estaba en el desierto como una especie como un tiempo de preparación en la intimidad con Dios, podría estar reforzado por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo ayunó durante 40 días allí. Y el ayuno pues siempre tiene que ver con esta idea, ¿no? de prepararnos, de consagrarnos enteramente al servicio de Dios. Ahora, es un hecho que el Señor fue tentado allí, en el desierto. Y vemos que este doble propósito. En nuestra vida puede ocurrir también lo mismo. Podemos estar en una circunstancia a la que Dios nos ha conducido con una buena finalidad y nosotros hemos llegado allí con la misma idea, pero el diablo puede usar también eso con un mal propósito, siempre con la intención de destruirnos y de separarnos de la comunión con Dios. Esto puede ocurrir. Dependerá el resultado de nuestra propia actitud frente a cada situación. Ahora, lo que es interesante, y dicho sea de paso, es que el Señor estaba en el desierto. Uno podría pensar que apartándose de este mundo, pues uno está ya libre de tentaciones. ¿Qué tentaciones puede haber en el desierto? Pues allí el Señor Jesucristo fue tentado, y fue tentado de varias maneras, lo que nos da a entender que no hay lugar donde podamos huir de la tentación. Algunas personas, por ejemplo en el catolicismo romano, pues han pensado que si se recluyen en un convento van a estar libres de tentaciones, o por lo menos no van a sufrir las tentaciones como las que sufrimos los que estamos inmersos en esta sociedad y en el mundo. Pero las tentaciones van allí. Allí donde hay un ser humano, un hombre o una mujer, allí está la tentación. La tentación del diablo se adaptará a cada circunstancia, pero estará. No hay forma de escaparse. La única forma es, como vamos a ver a continuación, enfrentar las tentaciones en la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, sujetándonos a Dios. Solamente de esta manera el diablo huirá con sus tentaciones de nosotros. Entonces, pues tenemos aquí la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que el diablo estaba usando también momentos críticos en su vida, porque acabo de decir que había estado ayunando 40 días y sus defensas, el hambre, su debilidad corporal como hombre que era, pues estaban rozando seguramente mínimos. Y el diablo aprovecha esa coyuntura para ir a tentar con toda su fuerza. Y el diablo hace lo mismo con nosotros. Esto ya nos es familiar a todos los que somos creyentes, ¿no es cierto? Ahora, entonces, Jesús es tentado por Satanás. Y esto era una cosa, como he dicho al principio, importante porque
su ministerio posterior dependería de lo que ocurriera aquí. Ahora, ¿cómo fue tentado el Señor? ¿Podía ser el Señor tentado? Probablemente esto nadie lo va a contestar definitivamente, pero hasta donde entendemos podemos decir que el Señor experimentó el proceso psicológico de ser tentado como lo experimenta cualquier hombre, ¿no? Ahora, en el caso de los creyentes, lo primero que aparece es esta voz tentadora, este susurro externo de Satanás que nos insta a pecar. Cuando digo un susurro, una voz, no estoy diciendo que usted va a escuchar algo detrás de su oreja, desde luego que no me refiero a esto. Son insinuaciones que nos pueden venir por cosas que el diablo coloca de forma muy visible delante de nosotros y que nos sugieren una tentación. Es un elemento externo a nosotros. Al mismo tiempo que esto está ocurriendo ante nosotros, hay otro proceso interior dentro de nosotros mismos. Y es la Biblia le llama las concupiscencias, este deseo fuerte que guarda, que se lleva bien, que se entiende con la tentación externa. Lo que el diablo coloca delante de nosotros es algo que genera en nosotros un deseo fuerte por ir hacia allí, ¿no? Y esto es la tentación del hombre que finalmente cae, es arrastrado, es seducido por su naturaleza caída, por estas concupiscencias, estos deseos malos, inapropiados que hay dentro de nosotros. En este sentido, ¿cómo pudo ser tentado nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en su caso, evidentemente, el estímulo externo estaba fuera, estaba allí. Él había ayunado 40 días, por ejemplo, y el diablo le propone pues algo que tenía que ver con su propia necesidad física, el hambre. Estaba allí eso, había la posibilidad. O ante el Señor Jesucristo, luego lo iremos analizando un poco más en detalle, pues se presentaba también el final de su ministerio que apuntaba claramente a la cruz, con todo el sufrimiento que esto suponía para él y que él conocía perfectamente. Entonces el diablo le sugiere alternativas para que no sufra, para que alivie rápidamente sus necesidades físicas. Es un estímulo externo. Ahora, que implicaría necesariamente, como luego veremos, apartarse de Dios, desconfiar de Dios u otras cosas similares. ¿Qué haría el Señor Jesucristo? Bueno, ahí es donde está la diferencia entre la forma en la que Él fue tentado y la que nosotros somos tentados, porque dentro de Él no había este deseo, estas concupiscencias, esta inclinación mala hacia ese pecado, no había una correspondencia, no había eco entre la voz que se escuchaba desde fuera, eso que el diablo estaba presentando allí delante de él, y lo que estaba ocurriendo en su corazón. Es verdad que había pues el Señor estaba desde luego entendiendo lo que estaba ocurriendo, lo que se le estaba presentando delante de él, era consciente de todo esto, pero él no cedió. Habría cierto conflicto, entiendo, por evitar el hambre, cierto conflicto por evitar el sufrimiento, pero el Señor Jesucristo no había nada dentro de él que le inclinara a ceder allí. Y no cedió. En este conflicto él luchó, aunque tenía la necesidad, aunque querría evitar el sufrimiento, pero luchó y finalmente no cayó allí. Este es el proceso por el que nosotros pasamos. Nuestra mala naturaleza, nuestra naturaleza caída, se alía con demasiada facilidad con aquellos estímulos externos que el diablo coloca de nosotros. ¿Cuál es la posibilidad para vencer todo esto? Pues nuestra naturaleza caída está allí y va a seguir estando allí hasta que salgamos de este mundo. La respuesta que nos da la Biblia es que tenemos que depender del Espíritu Santo, esa nueva naturaleza que Dios ha colocado en nosotros desde el momento en que nos convertimos, que le entregamos nuestra vida a Él. Cuando vivimos en el Espíritu, esa naturaleza caída que nos arrastra hacia el mal, pues sigue estando ahí, pero queda debilitada, queda en la parte de atrás, no sale adelante, porque el Espíritu ocupa un lugar prioritario que mantiene la carne
detrás. Esta es la solución, vivir en el Espíritu. Pero bueno, el Señor Jesucristo fue de alguna manera tentado, sin lugar a dudas, como lo somos nosotros los hombres. Ahora, ¿qué diferencia? Estudiando este pasaje uno no puede evitar comparar la diferencia que había entre Adán, el primer hombre, y Cristo, que es conocido en la Biblia como el postrer Adán, un nuevo hombre. ¿Y qué diferencia, no? Porque Adán, estando en el huerto del Edén, con todo a su favor, en unas condiciones óptimas, pues cedió a la tentación. Nuestro Señor Jesucristo, como digo, el postrer Adán, no cedió a la tentación, resistió las tentaciones más sutiles del adversario y manifestó claramente que él era capaz, era digno, era alguien adecuado para emprender la obra de salvación. Y el contraste es interesante, ¿verdad? Adán, en el huerto del Edén, rodeado de toda clase imaginable de comida, fue tentado a comer del único árbol que le estaba prohibido y cedió a la tentación. Nuestro Señor Jesucristo, en una situación muy distinta, en el desierto, tuvo hambre después de 40 días sin comer, pero no cedió a la tentación del diablo. Y el problema fue que Adán, con su pecado, arrastró a toda la humanidad a la condenación. Mientras que Cristo, el postrer Adán, con su triunfo sobre el pecado, lleva a la libertad y a la victoria a todos aquellos que confiamos en él. El postrer Adán, habiendo resistido a la tentación. Así que esto es muy importante. Hay un nuevo hombre, un nuevo modelo de hombre, el postrer Adán. Hay dos opciones, por lo tanto, ahora para el hombre. Quedarnos en el primer Adán o asociarnos, vincularnos por la fe al postrer Adán, al nuevo Adán, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pensemos por un momento cuál era el propósito del diablo al tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que estas tentaciones desde dos puntos de vista, desde dos ángulos diferentes. Por un lado, estamos hablando de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, un hombre como nosotros. Como hombre fue tentado, porque como Dios no puede ser tentado, pero como hombre estaba siendo tentado. Ahora, ¿para qué era tentado? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Bueno, por un lado, el diablo quería que él como hombre no se sujetara a Dios, viviera en independencia de Dios, desconfiara de él, le tentara y sobre todo dejara de adorarle, dejara de servirle. Ahora lo vamos a ir viendo en un momento, cómo el propósito de Satanás era apartar a nuestro Señor Jesucristo como hombre de Dios, para que pecara. Y en otro sentido, en cuanto a su obra, en cuanto a la obra que había venido a realizar en este mundo, pues el diablo le estaba sugiriendo, le estaba tentando, proponiéndole medios alternativos para establecer el reino de Dios en este mundo y especialmente desviándole, y esta es la clave, desviándole del camino de la cruz, con otras opciones mucho más cómodas, libres de sufrimiento. Así que vamos a estar viendo estos dos aspectos, desde estos dos ángulos. Las tentaciones contra Jesús como hombre y en cuanto a la obra que él había venido a realizar como nuestro Salvador. Vamos entonces a las tentaciones y como he dicho al principio, pues Marcos hace un resumen muy breve, muy conciso. Tenemos que ir a Mateo y a Lucas, los otros dos evangelistas que recogen este pasaje, y allí es donde vamos a ver con mucha más extensión en qué consistieron estas tentaciones. Básicamente hay tres. Allí se nos dice que la primera de ellas, el diablo le tentó y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, nos dice el evangelista Mateo. Y esto ocurrió después de que el Señor, como he dicho, había pasado 40 días y 40 noches ayunando y tenía hambre. Esto está en Mateo capítulo 4 y el versículo 2. Debo decir al principio de esta explicación a las tentaciones que guarda mucha relación con lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto, en su peregrinaje cuando habían salido de Egipto. Y las contestaciones que el Señor va a dar se encuentran en Deuteronomio
y recogen muchas de estas experiencias. Por lo tanto, hay un paralelismo, hay una relación entre la experiencia del Señor Jesucristo en el desierto y la experiencia de Israel también en el desierto. Ahora, esa experiencia de Israel en el desierto tenía como objetivo ser probados, y allí estuvieron 40 años donde fueron probados. En algún momento de su experiencia, ellos tuvieron hambre y tuvieron sed. ¿Y cuál fue la reacción entonces de los israelitas en esas circunstancias? Bueno, pues la Biblia nos dice que ellos murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios y se quejaron amargamente contra Dios, diciendo: nos has sacado a este lugar, a este desierto, para matarnos aquí de hambre. Esto lo pueden encontrar en Éxodo, en el capítulo 16, versículos 2 y 3. A pesar de todas las maravillas que Dios había hecho para salvar, para liberar a su pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud allí, ellos todavía permanecían en un espíritu de rebeldía. Y cuando fueron puestos a prueba en estas circunstancias que se relatan allí, ellos tuvieron hambre y rápidamente dejaron ver lo que había en el fondo de su corazón. No estaban dispuestos a someterse, a obedecer a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Así que ellos manifestaron su rebeldía y sus quejas contra Dios. Ahora han pasado los siglos y quien está en el desierto es nuestro Señor Jesucristo. Y Él también tiene hambre después de los 40 días de ayuno. ¿Cuál sería la actitud de nuestro Señor Jesucristo en una coyuntura muy similar a la que había atravesado el pueblo de Israel? El Señor Jesucristo, desde luego, ahora estaba siendo tentado por el diablo y le dice: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, la Biblia nos dice que es una tentación. Desde luego no sería una tentación para nosotros. Yo no soy capaz, y pienso que usted tampoco, de convertir las piedras en pan. Ya me gustaría, pero no soy capaz. Pero el Señor Jesucristo sí que podía hacerlo. Y Él tenía hambre, además. Entonces, la tentación, pues, ¿en qué consistía? Pues aquí tenemos que pensar en el Señor Jesucristo como hombre. Bien que el diablo le estaba insinuando y tentando: si eres hijo de Dios. Pero Él se está presentando aquí como hombre. Como hombre es que había venido a ser nuestro Salvador. ¿Como hombre vas a depender de Dios? ¿O vas a dejar que Él sea quien provea para todas tus necesidades? ¿O vas a ser un ser autónomo? ¿Vas a ser alguien independiente del Padre? ¿Alguien autosuficiente? ¿Vas a usar el poder que tienes como hijo de Dios y librarte de las limitaciones que tienes como hombre? ¿O vas a aceptar vivir bajo todos los términos que implica ser un hombre? Dependiendo, como dependería un hombre santo, un hombre conforme al corazón de Dios, dependiendo de Dios en cada momento. Y esta es la cuestión: si Él iba a ser el Salvador de todos los hombres, debería de vivir como un hombre. Y el diablo le estaba tentando a que no viviera como un hombre, sino que usara su poder divino para proveerse para sus propias necesidades. Esto es lo que estaba en cuestión, ¿no?, en tela de juicio. Porque luego más adelante, por ejemplo, vemos que el Señor Jesucristo multiplicó panes y peces para dar de comer a unas multitudes hambrientas. Y uno podría decir: bueno, pues al fin y al cabo no es más de lo mismo. Convertir piedras en pan no es lo mismo que multiplicar panes y peces para dar de comer a otras personas. Sí, podría resultar parecido, pero fíjense en las diferencias. En aquella ocasión, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, era algo que serviría para demostrar la misericordia y la compasión de Dios hacia otras personas. El Señor nunca usó su poder divino para solucionar sus propios problemas o necesidades como hombre. Sí que lo utilizó para manifestar el carácter de Dios a otras personas, para aliviar las necesidades de otras personas, pero nunca para aliviar las suyas propias. Él estuvo sujeto a lo que significa vivir bajo el estatus, bajo los términos de lo que es un hombre. Nunca usó su poder divino para solucionar
en beneficio propio. Sí para otros, pero nunca en beneficio propio. Cuando llegó el momento de esta tentación, lo que el Señor Jesucristo dijo, no se quejó, como habían hecho el pueblo de Israel, ni mucho menos, y decidió someterse y depender de su Padre Celestial, de su voluntad, de su palabra. Así que su contestación, tal como la encontraríamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 4, fue esta expresión que ya conocemos bien, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él aceptó vivir en condiciones difíciles bajo la voluntad de su Padre Celestial, dependiendo enteramente de Él y de su palabra. Un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Como hombre perfecto, no viviendo en independencia, sino en dependencia. En situaciones difíciles, pudiendo hacer cosas para librarse de esas necesidades, pero sin hacerlas. En todo momento dependiendo de su Padre. Como hombre entonces respondió de esta forma. Ahora, hemos dicho que vamos a estar viendo estas tentaciones desde dos ángulos. La segunda visión, el segundo enfoque tendría que ver qué significaba esta tentación para su ministerio. Y aquí vemos que también es muy sutil el diablo cuando presenta esta tentación, porque lo que viene a estar en juego es cómo iba a establecer el Señor Jesucristo su reino y qué tipo de reino iba a establecer. Fíjense, cómo lo iba a establecer y qué tipo de reino iba a establecer. En primer lugar, vemos que la recomendación malvada del diablo es que el Señor Jesucristo se dedicara a hacer una transformación, una reforma social, no una transformación espiritual en el hombre, sino una reforma social. Al fin y al cabo, su planteamiento sería: lo prioritario, lo primordial en este mundo es acabar con el problema del hambre, de la alimentación suficiente para este mundo que tantos y tantos problemas tiene en este sentido, niños y personas que se van a la cama cada noche con hambre sin haber hecho siquiera una sola comida decente. Si tú eres el Hijo de Dios, lo que tienes que hacer es empezar a multiplicar, a convertir piedras en pan para solucionar esto que es un verdadero problema de esta humanidad. Olvídate de otras cosas. Lo principal es esto: una reforma social que transforme en este mundo en un sitio mucho mejor. Y lo importante es dar de comer a la gente. Una gente que tiene el estómago lleno son personas agradecidas que van a estar contentos, y eso es lo que la gente necesita. Esto implicaba claramente apartar a nuestro Señor Jesucristo de su verdadero propósito, que era una transformación espiritual. Él había venido a redimir las almas de los pecadores para darles libertad en cuanto a sus propios pecados, a su condición espiritual. Por otro lado, el hacer esto que el diablo le proponía habría servido para atraerse a las personas. Claro, si vas a un sitio y te dan de comer gratis, ya recuerdan ustedes aquella vez que el Señor multiplicó panes y peces, al día siguiente volvieron un montón de gente y el Señor les dijo: vosotros venís aquí no porque habéis oído la palabra de Dios y habéis creído, sino porque habéis llenado vuestro estómago y hoy venís a por más. Porque esto es muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Comer gratis todos los días y queréis más. Pero no creían y eran incrédulos, y cuando el Señor se negó a darles lo que querían, automáticamente quisieron matarle. Esto está en el Evangelio de Juan muy claramente, ¿no? Entonces, vemos que eso no cambia a las personas. El darles de comer es una cosa muy espectacular que atrae a las personas en este caso, hacia nuestro Señor Jesucristo, pero no cambia sus corazones. Sus corazones seguían siendo malos. Pensemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, en el desierto, 40 años comiendo el maná, siendo alimentados gratuitamente desde el cielo. ¿Acaso eso cambió sus corazones? No, ni mucho menos. Seguían siendo rebeldes, incrédulos, malos, apartados de Dios. Y de hecho murieron todos ellos en el desierto, una generación entera, porque eran incrédulos y no entraron a la tierra prometida por esta causa. Es verdad, momentáneamente habría servido para que muchas personas siguieran al Señor Jesucristo.
pero por algo espectacular que el Señor hubiera hecho. Pero Él no venía tampoco a establecer el reino de esa manera. Él venía a establecer su reino mediante la predicación de la palabra, llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe, a una ruptura radical con un estilo de vida para cambiar, para volver sus rostros hacia la voluntad de Dios. Y el diablo estaba proponiendo algo alternativo. Primero, ¿qué tipo de reino? Pues un reino que implique transformaciones sociales. ¿Cómo vas a establecerlo? Pues ganando a la gente con premios, con regalos. Y esta es una sugerencia y una tentación muy sutil, ¿verdad? Porque nosotros también como creyentes en este tiempo, pues podemos ser tentados con facilidad a esto mismo. A pensar, por un lado, que somos autosuficientes. Vivir independientemente de Dios, no depender de Él. Buscarnos las habichuelas por nuestra cuenta. Al fin y al cabo era el problema de Adán en el huerto. Quería ser independiente de Dios. Si coméis de este fruto, seréis como Dios. Libres de Él, no estaréis sujetos a Él. ¿Cuántas veces esta tentación está presente en nosotros, día a día, ¿no? Vivir independientemente de Dios. Voy a hacer lo que yo quiera y voy a buscarme la vida. Hasta ya tenemos acuñada una frase, me voy a buscar la vida por mi cuenta. No voy a depender de Dios. Y por otro lado, como creyentes que queremos establecer el reino de Dios, que queremos ver establecido el reino de Dios en este mundo, somos tentados también a pensar que las necesidades de este mundo no son espirituales, sino que fundamentalmente son sociales. Y es una tentación en la que probablemente muchas veces la Iglesia está cayendo en ella. Pensar que lo importante es dar a la gente, a las personas lo que necesitan en el orden material. Y yo estoy convencido que la mejor labor social que el creyente puede hacer es predicar el Evangelio de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio transforma a las personas. El que robaba, dice Pablo, no robe más, sino que trabaje con sus manos para tener que compartir con aquellos que no tienen. Si una persona recibe el Evangelio, automáticamente su corazón es transformado. En lugar de ser alguien que quizás ya robaba o estaba estafando, engañando a la hacienda pública, a sus clientes, a sus proveedores, va a ser una persona que desde ese instante va a tener un nuevo corazón, va a trabajar, se va a esforzar en trabajar y va a buscar la forma de compartir con otros, no pensando tanto en sí mismo, sino en otros. El Evangelio llega mucho más lejos que cualquier ONG, sin lugar a dudas. Esto no quita que estemos preocupados también por el problema del hambre en este mundo y otros problemas. Esto está claro que nos atañe como seres humanos. Pero estamos hablando de prioridades, de cuál es el camino por el que se pueden conseguir mejores resultados. Y a lo que había venido el Señor Jesucristo y cuál es la misión de la Iglesia en este mundo. Y nuestra misión es ante todo espiritual. Es compartir el Evangelio que transforma, que cambia a las personas. Y el diablo le estaba atacando desde esta línea. Sé independiente y establece un reino de Dios en este mundo diferente, atendiendo a necesidades sociales, materiales, perentorias. Pero nuestro Señor Jesucristo dejó claro que Él no iba a ir por ese camino. La segunda tentación, por lo tanto, le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Esto está en Mateo también. El contexto es que en esta ocasión estaban en el pináculo, fue llevado hasta el pináculo del templo, que no sabemos exactamente qué lugar era, pero imaginamos que era algún punto alto en el tejado del templo, orientado probablemente hacia el patio donde se reunían los judíos y donde estaban las multitudes, y entonces el diablo le incita, le sugiere, salta desde aquí de una forma sobrenatural y entonces cuando todo el mundo te vea descender ahí al templo, te van a reconocer como el Mesías, sin lugar a dudas. Y de esta manera vas a ser admirado como alguien que está bajo la protección de Dios y que viene desde el cielo con una misión específica, una misión celestial. Bueno, pues era una tentación muy sutil, porque si en la primera tentación la cuestión era que dejara de confiar en Dios y que fuera independiente,
puesto que el Señor había demostrado su confianza en Dios, ahora el diablo le dice, bueno, pues si confías en Dios, confía. Y aquí tienes promesas que están en la palabra de Dios, donde Dios ha dicho que Él va a cuidar de sus hijos y les va a proteger. De hecho, el diablo citó parcialmente, esto es importante subrayarlo, citó parcialmente el Salmo 91, quitando aquella parte que no le interesaba, claro, entre medio, pero lo citó. Bueno, tienes las promesas de Dios, confía en ellas, Él va a cuidar de ti para que tu pie no tropiece, ni caiga, pues lánzate desde aquí. Fíjense, si el Señor había dicho, voy a confiar en Dios, no voy a ser independiente, ahora le dice, confía, pero confía de esta manera, que como el Señor Jesucristo dijo, implicaría tentar a Dios. Eso sería tentar al Señor. Y esto era algo que se alejaba por completo de la voluntad de Dios. No podemos obligar a Dios a que Él acuda a nuestro encuentro para salvarnos de cualquier imprudencia y locura en la que nosotros nos metamos. Obligando a Dios, por lo tanto, yo me meteré en un lío, o me meteré en esta situación, pero Dios le voy a obligar de este modo a que me responda dándome lo que yo quiero. Hacer esto, si lo hubiera hecho el Señor Jesucristo, si lo hacemos nosotros, por un lado es una imprudencia, sería un abuso de nuestra relación con Dios, pero sobre todo sería una actitud malvada que implicaría tentar a Dios. Y esto, sin duda, estaría mal. Jesús, el Señor Jesucristo, le dijo en el capítulo 4 de Mateo, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y es interesante porque esta cita está también sacada de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 16. Dice allí, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masac. Y entonces, para entender lo que el Señor Jesucristo quería decir en este momento, pues el lugar donde originalmente salió esta cita y su contexto nos pueden ayudar a entender lo que el Señor Jesucristo quería decir. Por lo tanto, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué ocurrió en Masac cuando tentaron los israelitas a Dios? Bueno, pues ustedes recordarán que cuando el pueblo llegó a Refidín, pues allí no había agua. En esta ocasión no había agua. Y nuevamente murmuraron contra Dios. Y en lugar de responder a Dios después de todo lo que habían visto, todos los milagros que Dios había hecho delante de ellos, de responder con confianza, pues ellos actuaron mantuvieron siempre su actitud de incredulidad, poniendo en duda las promesas y la presencia de Dios entre medio de ellos. Y entonces, Éxodo capítulo 17 y versículo 7, tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En lugar de confiar en él, estaban tratando de obligarle a hacer lo que ellos querían. Era una especie de chantaje moral. Si Dios nos ama, nos dará lo que queremos. Si Dios nos ama, nos dará lo que queremos. Nos meteremos en las situaciones más difíciles, Dios nos las va a solucionar porque Dios nos ama. Si no, pues tiene que hacerlo. Es un chantaje moral, ¿se dan cuenta? Y si el Señor Jesucristo lo hubiera hecho, lo que estaría diciendo sería, ¿está Dios conmigo o no? ¿Qué era lo que el diablo le estaba diciendo? Si eres hijo de Dios, hazlo, porque Dios te va a demostrar que está contigo, si es que eres el hijo de Dios. Y es que tenemos que poner a prueba a Dios. Esto no lo tenemos que poner a prueba. Dios está presente. Dios nos ama. No podemos abusar de ninguna forma de esta relación que tenemos con Él. No podemos hacerlo. No podemos dudar de su fidelidad. No podemos poner en tela de juicio su amor para con nosotros. De ninguna manera. Esto sería tentar al Señor. Y sería una prueba. Una forma fea de tentarle. No podemos ponerle a prueba, no podemos obligarle a actuar. Y entonces ahora el Señor Jesucristo dijo, yo no voy a hacer esto. Yo confío en Dios, pero mi confianza en Él nunca se va a convertir en una tentación. No voy a ir más allá de donde debo de ir. Así que como hombre se comportó perfectamente.
Ahora, desde la segunda perspectiva de la que antes hablaba, desde la perspectiva de su ministerio, ¿qué implicaba esta tentación? Pues era también una tentación a usar medios inapropiados. ¿Cómo vas a llamar la atención de la gente diciéndoles, demostrándoles que eres el Mesías? Y entonces el diablo le dice, pues lo mejor es el espectáculo milagroso. Pero esto es muy peligroso. El espectáculo, los milagros, llamar la atención de la gente sobre uno mismo, porque lo que estaba proponiéndole el diablo es que llamara la atención sobre sí mismo. De esta forma, con algo espectacular. Bueno, se puede hacer, pero el Señor Jesucristo no había venido a establecer su reino sobre la base del espectáculo religioso, el espectáculo milagroso, sino sobre la base del quebrantamiento del corazón, del arrepentimiento, sobre la base de la conversión y de la fe. No se puede colocar otro fundamento para establecer el reino de Dios. Tiene que ser sobre esta base, no sobre el espectáculo milagroso. Y esto hay que tenerlo en cuenta y decirlo también en nuestros días, cuando hay tantos que piensan que la verdadera evangelización debe de ir acompañada, para que funcione debe de ir acompañada con señales, con milagros. Y esta es una vieja tentación del diablo. Finalmente, la gente que necesita para tener fe, necesita recurrir a sensaciones y a experiencias extraordinarias fuera de lo normal, esa fe que tienen no es verdadera fe. Y en el momento de la prueba ya verán cómo se desvanece. Este fue el problema de los israelitas, ya lo he mencionado, es que ellos no vieron suficientes milagros durante los 40 años que estuvieron en el desierto. ¿No vieron milagros en Egipto cuando Dios los liberó de Egipto? ¿Y acaso eso despertó en ellos una fe genuina? No, ni mucho menos. ¿Qué ocurrió en Masac? Pues que le tentaron a Dios. El espectáculo milagroso nunca puede ser la base sobre la que se establece el reino de Dios, ni el llamamiento que hacemos a las personas a entrar en el reino de Dios. Tendrá que ser sobre la base de la predicación de la palabra, que exhorta y que hace un llamamiento serio a las personas a arrepentirse y a tener fe en Dios, por lo que Él es, aunque no haya evidencias externas de milagros extraordinarios. Y esto era lo que el diablo le estaba sugiriendo. Espectáculo religioso. No, mire usted, espectáculo religioso no. Predicación de la palabra, invitando a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Por lo tanto, la segunda tentación, tampoco el diablo consiguió su objetivo. Y llegamos entonces a la tercera tentación. Y el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y esta es la tentación, sin duda, más descarada de todas las que el diablo le hizo. Le estaba ofreciendo el gobierno de todos los reinos de este mundo a cambio de la adoración. Esto implicaría reconocer la autoridad última del diablo en este mundo, servirle, obedecerle y aceptar el modelo de gobierno que el diablo tiene en este mundo. ¿Qué iba a hacer el Señor Jesucristo? Pues nuevamente le dijo algo que también recordamos todos nosotros. Versículo 10 de Mateo 4. Entonces Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y seguro que no les sorprendo si les digo que esta cita también fue extraída por nuestro Señor de Deuteronomio 6 y el versículo 13. Allí dice en la cita original, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y esto es una cita es una cita interesante verla en su contexto, porque forma parte de un discurso mucho más amplio de Moisés pronunciado antes de que Israel entrara en la tierra prometida. Y Moisés, en Deuteronomio, que es, como conocen ustedes, la segunda ley y fue dada justo antes, es una repetición en muchos sentidos del Éxodo, donde fue dada inicialmente la ley, pero es una repetición que tiene importancia porque es dada justo antes de entrar a la tierra prometida. Tiene la finalidad de recordar los aspectos importantes, fundamentales, vitales de la relación del pueblo con su Dios antes de que entraran a poseer finalmente
su herencia. Y entonces allí Moisés les advierte, cuando entréis en la tierra prometida, en Canaán, vais a encontrar allí que esas gentes adoran a otros dioses, a los dioses de aquel país. Pero vosotros no os podéis apartar del Señor vuestro Dios, no podéis cambiar al Señor vuestro Dios por esos dioses. Y entonces, si fuéramos a Deuteronomio, al capítulo 6, por ver un poco más el contexto, Deuteronomio capítulo 6 y los versículos 12 al 15, allí leemos lo siguiente. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masac. No podían hacer esto, no podían apartarse del Dios que los había sacado, que los había liberado de Egipto y que ahora los estaba introduciendo en la tierra prometida, no podrían apartarse de él para ir en pos de dioses ajenos. Ahora, los israelitas, como ya seguramente saben ustedes, pues se olvidaron de esta exhortación de Moisés y una vez que entraron en la tierra prometida, pues ellos sirvieron a los ídolos que encontraron allí y se olvidaron del Señor. Y convirtieron lo que debería de haber sido una parte del reino de Dios, lo convirtieron en uno más de los muchos reinos de este mundo que sirven y que siguen las directrices del mismo Satanás. No sirvieron a Dios con fidelidad. Y démonos cuenta que dejar de servir a Dios implica necesariamente servir al diablo. Importante este asunto, porque algunos piensan que yo no sirvo a Dios y tampoco sirvo al diablo, estoy en un terreno neutral, ni blanco ni negro, sino todo lo contrario. Oiga, mire usted, eso no existe. Dejar de servir a Dios implica necesariamente empezar a servir al diablo. Y el Señor Jesucristo, como hombre, como un israelita que era, pues se distanció de aquellos otros hombres, de aquellos otros israelitas que en el pasado habían sucumbido a la tentación del diablo. Y como hombre perfecto que era, él manifestó su devoción y su fidelidad a Dios en todo momento y rechazó la tentación del diablo. Ahora, esto desde la perspectiva de la tentación sobre nuestro Señor Jesucristo como hombre, pero ¿qué implicaba en cuanto a su ministerio, a lo que él había venido a hacer? Y en este sentido también es importante ver la sutilidad de esta tentación del diablo, porque lo que le estaba proponiendo el diablo era darle todos los reinos de este mundo sin tener que ir a la cruz. Esto era algo muy atractivo en cierto sentido, ¿no? Evitar el sufrimiento, evitar la agonía, todo lo que la cruz suponía. Evitarlo. La tentación es: todos los reinos te daré si me adoras. Ya no tienes que ir a la cruz. Y esta es una tentación muy, muy atractiva, porque todo el sufrimiento que implicaba la cruz, eso es muy serio, muy serio. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la agonía que pasó allí, y hay una opción para no tener que pasar por la cruz. Ahora, esa opción implicaba ciertas cosas también. Sería emplear las armas, los métodos del maligno para crear su reino. Y ya conocemos sus estrategias. Para el diablo todo está permitido. Todo se impone por la fuerza, por la manipulación, por la eliminación de aquellos que estorban, por la complicidad con el mal, la crueldad, la prepotencia, la astucia, promesas incumplidas, pactos rotos, el poder militar, la fuerza militar.
Todos estos son los medios, los predilectos del diablo. Y aceptar esta proposición del diablo aceptaba imponer su reino con estas premisas, con estos métodos. Toda la historia de la humanidad es un claro exponente de que esto es lo que el diablo ha hecho y sigue haciendo hasta el día de hoy entre los hombres. Pueden ustedes ver el imperio de los asirios, de Babilonia, de los medopersas, los griegos y los romanos. Pueden ver cómo funciona nuestro mundo en el día de hoy. Y se da cuenta de que los principios, las bases sobre las que el diablo establece su reino en este mundo, son siempre las mismas, las que acabamos de mencionar. A él no le importan los medios con tal de alcanzar el éxito, salirse con la suya. Pero si el Señor Jesucristo hubiera aceptado no ir a la cruz y hubiera cedido a esta tentación, nos damos cuenta de que automáticamente la humanidad entera habría quedado sin esperanza, sin Salvador. Habría quedado bajo fuerzas demoníacas que actúan en este mundo, tanto en lo personal como en las instituciones sociales y políticas. El hombre habría quedado sin esperanza, sin alternativa de un reino de Dios diferente. Lo único que tendría es lo que ya tenemos. Pero el Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, no cedió a esa tentación, que habría supuesto, sí, librarse del sufrimiento, pero dejar a la humanidad a expensas del poder de Satanás para siempre. Pero el Señor Jesucristo le dijo no a Satanás. Yo no voy a servirte a ti. Y creo que nadie en este mundo le ha dicho algo a Satanás de esa forma. No voy a servirte. Me voy a oponer a todo lo que tú representas y a todo lo que tú haces. Nadie en este mundo le ha respondido así a Satanás, teniendo además que pagar un precio tan alto por ello como nuestro Señor pagó, que no fue nada más y nada menos, como ya saben ustedes, que ir a la cruz. Toda aquella agonía y sufrimiento. La tentación está también presente para todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces el diablo viene a nuestro encuentro presentándonos opciones mucho más fáciles, donde podremos evitarnos el sufrimiento y la angustia, y podremos conseguir el éxito fácilmente? Todo va a salir redondo, ¿no? Pero ¿qué medios vamos a tener que usar? Pues aquellos, seguramente, que no están en la línea de lo que Dios nos ha mandado en su palabra, sino más bien que se corresponden con las estrategias, con la forma de hacer del diablo, de Satanás. ¿Seremos leales a la palabra de Dios aunque no consigamos fácilmente lo que queremos? ¿Aunque eso nos implique sufrir? ¿Cómo actuamos nosotros en la vida para avanzar en nuestra vida personal, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en la familia? ¿Cuáles son los medios que usamos? Siempre hay un camino más corto, parece. Esto es lo que el diablo nos sugiere. Siempre hay un camino más corto, exento de sufrimientos, para alcanzar lo que queremos rápidamente, sin esperar. Pero suele ser un camino que se aparta de la voluntad de Dios. Tomemos buena nota de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo no voy a hacer nada que implique salirse de la voluntad de Dios. No voy, dijo el Señor Jesucristo, a establecer un reino en este mundo que es más de lo mismo. El reino de Dios debe de ser diferente, establecido sobre unos parámetros, sobre unas bases totalmente diferentes de las que el diablo ha establecido en este mundo. Y esta es la alternativa. Si a alguien no le gusta el reino que el diablo ha traído a este mundo, tiene una alternativa en el Señor Jesucristo y en el reino de Dios. Bueno, en cuanto a estas tentaciones, todavía en este capítulo, me gustaría que resumiéramos, que concluyéramos un poco este asunto, viendo algunas cosas que me parecen importantes. En primer lugar, hemos de notar que el Señor Jesucristo respondió a cada tentación del diablo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con versículos apropiados de la palabra de Dios, que estaban inmersos en un contexto similar con el que se encontraba nuestro Señor Jesucristo en cada momento. La respuesta es la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar
la vía de escape, la puerta de salida a la tentación. Ahí está. Ahora, implica necesariamente conocer la palabra de Dios. No es abrir la Biblia por cualquier lado, poner el dedo aquí y decir este versículo. Eso no sirve para nada. Es conocer la palabra de Dios, ver nuestra situación y compararla con alguna otra situación similar, donde haya un patrón idéntico, parecido, y aplicar los mismos principios. Y la palabra de Dios nos va a librar, nos va a sacar de la tentación. Pero es necesario, ya digo, conocer la palabra de Dios en profundidad. Luego nos damos cuenta que en cuanto a lo personal, las tentaciones del diablo iban enfocadas a que el Señor Jesucristo, como ya hemos visto, fuera autosuficiente, no dependiera de Dios. También que se ganara la admiración de las personas hacia sí mismo, haciendo cosas espectaculares. Y finalmente le ofreció poder sin límites, pero también sin sufrimiento. Y no es cierto que estas son las cosas a las que el diablo nos tienta a todos los hombres, a todos los seres humanos, una y otra vez. ¿No son estas las cosas que tanto nos atraen y nos seducen? Piénsenlo bien. Independencia de Dios, fama y poder. Sin sufrimiento, sin pagar las consecuencias. Es mentira, ya lo saben ustedes, porque el diablo es padre de mentira. Pero la propuesta, independencia de Dios, fama y poder. No es esto cómo se mueve, no son estos los criterios y los valores, lo que el hombre tanto anhela dentro del mismo y por lo que lucha y que ambiciona con tanta fuerza. Pues sí, pero el Señor Jesucristo como hombre, cuando se le presentaron delante todas estas cosas, dijo no, y no cedió a la tentación. Siguió dependiendo de Dios, estableció el reino de Dios sobre la base de la predicación y del llamamiento al arrepentimiento, y además de ninguna de las formas utilizó los principios que el diablo ha establecido en este mundo, sino que se sujetó en todo, con toda fidelidad, a Dios su Padre. Por lo tanto, en lo personal no cedió, y en cuanto a el ministerio que había venido a desarrollar, pues él nos marcó las pautas que nosotros debemos de seguir también en nuestro propio ministerio, tomándolas muy en cuenta, muy en consideración. No en independencia de Dios, dependiendo de Dios, no buscando lo espectacular, sino predicando la palabra de Dios, y evitar en todo, siempre cerca, siempre junto a la cruz de Cristo, predicando la cruz de Cristo, no saliéndonos de una forma de pensar o de predicar que deje a un lado la cruz. La cruz tiene que ser central, tal como el Señor Jesucristo nos enseñó. Por lo tanto, estas eran las tentaciones a las que el Señor Jesucristo se enfrentó, que, como ya digo, son muy parecidas a las que todos nosotros, como hombres y en nuestro ministerio, vamos a tener que atravesar una y otra vez. Bueno, finalmente, el Señor dice en nuestro pasaje que estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esto no quiere decir que estas fueron las únicas tentaciones que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar. Mateo nos dice que el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían, pero vamos a decir que le dejó momentáneamente, pero sabemos que durante todo el ministerio del Señor Jesucristo fue tentado de múltiples maneras. Luego nos dice también que estaban allí las fieras y los ángeles le servían. De alguna manera, pues parece como que nos quiere indicar el texto que las fieras salvajes y los ángeles, incluso el mismo diablo, cada uno reconocía a su manera la autoridad del Señor Jesucristo como Hijo de Dios y como hombre perfecto, y su capacidad para ser el Salvador de los hombres, para librar a la creación, y quizás por eso la referencia a las fieras salvajes, para librar a la creación y al propio hombre de la esclavitud de Satanás y del pecado. Ahora, el Señor venció. ¿Qué importancia tiene esta victoria para nosotros? Pues mucha y de muchas maneras. Ya voy a hacer simplemente un resumen
para terminar, pero es importante pensar en cada una de ellas. El diablo se dio cuenta de que su autoridad en este mundo estaba siendo amenazada cuando el Señor Jesucristo se presentó allí, se presentó en este mundo. Y rápidamente el mismo diablo en persona salió en defensa del trono que había usurpado e intentó derrotar al Señor Jesucristo, pero perdió. Y la derrota fue suya, la derrota fue del diablo. Y eso anticipaba su derrota final y la victoria definitiva de nuestro Señor Jesucristo sobre el diablo y sobre el mal y sobre su reino. En segundo lugar, el incidente, el hecho de que el Señor Jesucristo, como hombre perfecto, salió victorioso de todas esas tentaciones, pues nos indica que Él puede ser nuestro Salvador, porque si hubiera cedido a alguna de las tentaciones, habría quedado descalificado para esta tarea como Salvador. Pero al mismo tiempo, el hecho de que venciera a las tentaciones, de que como hombre se enfrentara a ellas y las venciera, ahora, en este momento, una vez que hemos creído en Él y que ya es nuestro Salvador, es también nuestro sumo sacerdote. Y como dice el autor a los Hebreos, podemos acudir a Él sabiendo que en Él vamos a encontrar a alguien que nos entiende y que nos puede socorrer en las múltiples dificultades de la vida. Dice Hebreos capítulo 2 y versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos capítulo 4 y versículos 15 y 16, también un pasaje muy hermoso que guarda relación con lo que acabamos de estar estudiando, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fíjense, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, pues nosotros mismos vamos a ser tentados también. Esta va a ser una realidad en nuestras vidas que nos va a acompañar hasta que salgamos de este mundo. ¿Cómo nos podemos librar de caer en las tentaciones? Ya hemos visto que el diablo es un ser poderoso, un ser inteligente que conoce bien la naturaleza humana y sus debilidades. ¿Cómo podremos librarnos de él? Pues miren, no sirve de nada, algunos piensan que sí, pero y se lo dicen gritando, vete de aquí, vete de mí, Satanás. Eso no va a hacer que el diablo se vaya, ni muchísimo menos. No podemos confiar en esto. En lo que podemos confiar para ser librados de él es en estar sujetos a Dios y a su palabra. Estar sujetos a Dios juntamente con una firme voluntad de apartarnos del pecado en todas sus formas. Porque mientras podamos decir lo que digamos, pero si acariciamos dentro de nosotros mismos, de nuestro ser, el pecado y mostramos nuestra simpatía por alguna forma de pecado, el diablo no se va a ir de nosotros, ni muchísimo menos. Va a estar allí. La palabra de Dios aplicada a nuestro corazón, nosotros sujetándonos a ella, dejando a un lado el pecado, es lo que nos va a librar del diablo. Me gusta mucho, y con esto quiero terminar, unos versículos que están en Primera de Pedro, el capítulo 5, son los versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Con esto terminamos nuestra meditación hoy. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Resistid al diablo cómo? Pues sujetándonos a Dios. No hay otra alternativa. Pues tomemos buena nota de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para con nosotros. Él nos ha demostrado que podemos confiar en Él, que en Él hay victoria. Él nos ha demostrado que podemos acercarnos a Él, que nos entiende.
Él nos ha demostrado cómo podemos ser librados de la tentación, siempre en la dependencia de Dios nuestro Padre. Pues que todas estas consideraciones nos ayuden a vivir cada día más cerca de nuestro Dios y más lejos del pecado. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga muy ricamente.